El día de hoy, el mensaje que el Señor nos trae, ¿usted lo cree así? Amén. Amén. ¿Usted cree que este es un mensaje que el Señor le trae? Amén. Sí. Dice así el título, para los que les gusta anotar, los que quieran anotar. El título es El Evangelio, escucha bien, el Evangelio no es la iglesia. La iglesia es el Evangelio. El Evangelio no es la iglesia es el Evangelio. Con este título, la pregunta mía es más o menos si estás comprendiendo de qué vamos a hablar hoy día. El tema de hoy tiene que ver con la Gran Comisión. Por eso que este es el título, el Evangelio no es la iglesia es el Evangelio. Yo sé que Dios nos ha traído bastantes mensajes con el tema de la Gran Comisión, han salido varios versículos, ahora mismo al principio también lo recordábamos. Pero la pregunta mía, ustedes pensando en la Gran Comisión, la pregunta es, ¿qué tan importante es para ti? Muy bien, mira, lo importante es que nosotros podamos comprender también que esta Gran Comisión no consiste en invitar o hacer una invitación, sino que consiste en proclamar el Evangelio. Porque Jesús nos dijo, vayan y traigan gente a la iglesia. Eso no fue el mandato de Jesús, sino que dijo, id y haced discípulos. Mateo 28, 19, y en Marcos lo expresa de una forma más clara y más amplia, porque dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nuevamente vemos que el llamado y el mandato no es a hacer una invitación, sino que es ir y a predicar, a proclamar. Predicar, el significado es proclamar como un heraldo. Predicar, en su significado es proclamar como un heraldo. Y guarde esta frase, proclamar como un heraldo, no lo olvide. No se trata de repartir invitaciones ni depender de un edificio. La iglesia no fue instituida para ser el destino, sino el resultado. ¿Se entendió? La iglesia no fue instituida para ser el destino, sino el resultado. ¿El resultado de qué? De la proclamación del Evangelio. Muy bien, Luis. ¿Por qué hoy se insiste más en invitar que en predicar? ¿Por qué cree usted que hoy día se insiste más en invitar que en predicar? Si nosotros pensamos en esta pregunta, ¿usted puede afirmar que es así? ¿Cierto que sí? Y la respuesta es porque invitar tiene varias respuestas. Es más cómodo, evita confrontación, no exige santidad personal profunda, reduce el riesgo de rechazo o persecución. ¿Cierto? Y analizando la palabra, el Señor me llevaba a ver cómo fue el primer discurso de Pedro y la predicación de Esteban, ¿cierto? El primer discurso de Pedro y la predicación de Esteban. Y cuando yo leía y analizaba el pasaje, me daba cuenta que para predicar de esta forma hay una exigencia de parte de Dios. ¿Y cuál es la exigencia? Que nos podamos presentar delante de Él aprobados, con una aprobación de Dios. Y el texto que quiero que usted busque en la palabra es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Con esta introducción que hemos hecho, yo creo que vamos a poder entender un poco más este texto que ya todos conocen. La segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Si la encontró, me dice amén. Si no, al final del culto vamos a hacer unos juegos de espada para que usted pueda encontrar más rápido los libros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios como
aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es necesario que si nosotros vamos a cumplir el llamado del Señor a predicar el Evangelio, ir a esta comisión, debemos saber que esta palabra confronta el pecado. Sí o sí, el Evangelio confronta el pecado. Produce arrepentimiento o rechazo. Puede costar reputación, puede costar comodidad, y en el caso más extremo, la vida. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenía el discurso de Pedro? Cuando usted lee el primer discurso de Pedro, podemos ver que en ese discurso había poder, escritura y confrontación. El mensaje de Hechos capítulo 2, si usted lo mira bien, podríamos definirlo como un mensaje que no fue amigable. Fue directo y penetrante. ¿Qué es lo que le dijo Pedro a los que se estaban riendo? Le dijo: a este Jesús vosotros crucificasteis. Mira cómo los confrontó. Eso está en Hechos capítulo 2, 23 al 36. A este Jesús que vosotros crucificasteis, le dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, era como que él estaba diciendo: sepan ustedes que el error lo cometieron ustedes. Ustedes crucificaron a aquel que Dios lo hizo Señor y Cristo. No fue un mensaje de palmada de espalda, en Cristo, ni Dios es amor, ni algo tan, sino que fue penetrante, verdadero, y como decimos nosotros, al hueso. A Jesús, dice la palabra, a este Jesús vosotros crucificasteis, y al cual Dios le ha hecho Señor y Cristo. Como vemos aquí, Pedro no invitó a una reunión a aquellos que se estaban riendo. No ofreció entretenimiento, no suavizó el mensaje. Ahora, yo la pregunta que le hago: usted, en esta forma de predicación que tuvo Pedro, ¿ve falta de amor? Aquí nosotros no podríamos ver falta de amor. ¿Por qué? Porque Pedro predicó la persona de Cristo. Le predicó la culpa que tenía aquel que le estaba oyendo, la necesidad de arrepentimiento, ¿cierto? Y cuando el mensaje lleva a la persona de Cristo la culpa del oyente y la necesidad de arrepentimiento, es como darle cumplimiento a lo que dice Juan 3:16. Cuando el mensaje lleva a la persona de Cristo la culpa del oyente y la necesidad de arrepentimiento, es como estar predicando o ondando de Juan 3:16. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice en la frase de Juan 3:16? Dice: para el que cree no se pierda. ¿Y para el que cree en quién? En Cristo. ¿Tú crees en Cristo como nuestro Salvador? Si cree en Cristo como nuestro Salvador, es porque ha entendido que tiene una necesidad de salvación y tiene que arrepentirse. Entonces, este mensaje que predicó Pedro, este primer discurso, está repleto del amor de Dios. Porque el versículo, ¿cómo empieza? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y como lo amó, dio a su Hijo. Pero es necesario que las personas sepan que tienen una culpa y una necesidad de arrepentirse. Ahí está completo el plan de Dios para el ser humano. No solamente que la gente pueda comprender que Dios es amor y que envió a su Hijo, sino que el mensaje completo y verdadero es que la persona pueda comprender que necesita arrepentirse de su culpa, porque sin Cristo no tendría ninguna posibilidad. Si lo pensamos de esta manera, lo único que vemos acá es un mensaje reflejando el amor de Dios por el ser humano, ¿cierto? El resultado de este discurso de Pedro, ¿qué fue lo que le respondieron ellos?
hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Hemos entendido lo que tú nos estás hablando. Eso está en Hechos 2:37. Y aquí podemos ver que la convicción de ellos vino antes de la iglesia, a través de una respuesta que nació de su convicción. ¿Por qué nació en ellos esa respuesta con tal convicción? Porque aquel que él estaba predicando, que era Pedro, logró transmitir su convicción, lo que para él significaba Cristo, lo que para él significaba Dios. ¿Qué respondió Pedro? ¿Qué haremos, hermanos? Dijeron ellos. Y Pedro dijo, vengan a la iglesia, participen de un evento. ¿Qué haremos, hermanos? Escuchen música cristiana, lean la Biblia. No fue la respuesta de Pedro. Su respuesta fue, arrepiéntanse y bautícense. ¿Por qué respondió eso? ¿Por qué cree usted que respondió eso? Porque es la única forma de recibir el don. O sea, el Espíritu Santo. Arrepiéntase y bautícense, le dijo Pedro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y recibiréis. ¿Qué dijo? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta la importancia de que tenían que arrepentirse, sí o sí? No era, ven a la iglesia, participa de un evento y recibirás el don. No, creíste en Jesús, creíste en la necesidad que tienes del Salvador, creíste en la necesidad de arrepentimiento. Arrepiéntete y bautízate para que recibas el don. Y vamos a hablar un poquito de qué significa el bautismo o qué significaba en aquellos días. No es muy diferente a lo que nosotros entendemos, pero muchas veces quizás no se comprende bien. El bautismo es la declaración pública. Escuchen bien. Escuchen lo importante de nosotros poder comprender qué significa el bautismo, o por lo menos cómo lo entendían los apóstoles. Fue una declaración pública de la unión con Cristo. Un reconocimiento público de que el resto de mi vida estará sometida al señorío de Cristo. Y de esa manera lo entendían los apóstoles. Por eso es que le decían, arrepiéntete y bautízate. No como una costumbre, no como una ceremonia, sino que por lo que eso significa. Lo vuelvo a decir, declaración pública de la unión con Cristo, un reconocimiento público de que el resto de mi vida estará sometida al señorío de Cristo. No era un acto místico ni mágico, es una convicción interna expresada de forma externa. Así lo entendieron los apóstoles. La pregunta mía, ¿significa lo mismo en estos tiempos? ¿Lo logramos comprender de esta manera? ¿Y sabe qué me lleva a pensar toda la gente que por lo menos en la iglesia se bautizaron hace unos años y no están? No sé si a usted le viene a la memoria esos bautismos. Y quiero llevarte a Esteban en Hechos capítulo 5. Usted anótelo ahí, después lo lee. Si usted lee lo que declaró Esteban en su predicación, nosotros podemos ver que él hizo un recorrido magistral por toda la historia bíblica. Y la predicación de Esteban es más extensa que el discurso de Pedro. Es más larga, tiene más contenido. Demostró profundo conocimiento de las Escrituras, confrontó la dureza del corazón religioso. La pregunta es, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué le pasó a Esteban? Murió. ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? Lo apedrearon. Lo apedrearon.
Entonces podemos ver que a pesar de que su discurso fue más extenso, el recorrido fue un poco más magistral, no tuvo el mismo resultado de Pedro, porque cuando Pedro predicó, dice la palabra que ¿cuántos se convirtieron? 3.000. 3.000. Y yo creo que al pobre Esteban quizás le llegaron más de 3.000 piedras. De una lógica moderna, podríamos decir que su ministerio fracasó. O eso es lo que podrían decir, que el ministerio de Esteban fracasó. La pregunta es, ¿qué falló? ¿El discurso? ¿Su fe? ¿La palabra? ¿Dios? ¿Qué cree usted que falló? La integridad. Lo único que falló fue el corazón de quienes escuchaban. Y pensando en esto, en el rechazo del corazón de aquellos que fallaron al escuchar a Esteban, yo me ponía a pensar y decía, ¿alguna vez mi corazón ha fallado ante un mensaje, ante una palabra, ante un sermón, una predicación? Mi corazón se ha endurecido, mi corazón no ha querido recibir. Quizás no vamos a llegar a apedrear a quien está predicando, pero recuerde que ese apedreamiento fue el resultado de un sentir en el corazón, un sentir de rechazo. Yo creo que es bueno que podamos meditar si alguna vez hemos fallado alguna palabra del Señor, si nuestro corazón se ha endurecido, y podamos pedirle perdón a Dios, ¿cierto? Porque es imposible que la palabra de Dios falle, es imposible que Dios falle. ¿Qué es lo que debe impulsarnos a predicar? ¿El Evangelio? ¿Qué debe impulsarnos a predicar el Evangelio? Y ahí noté varias cosas. El resultado, la aceptación, los aplausos, los buenos comentarios. Nada de eso es lo que nos debe motivar a predicar. Lo que nos debe motivar es nuestra convicción, escuche bien, nuestra convicción, la misma que tenía Pedro, la misma que tenía Esteban, la misma que tenía Felipe, nuestra convicción de la necesidad que el mundo tiene de creer y conocer a Cristo. Amén. Cuando Esteban fue apedreado, él declara que los cielos fueron abiertos y dice, y veo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios o del Padre. Y pensando en un aspecto espiritual, ¿qué habrá traído más gozo? ¿Qué gozo habrá sido mayor? ¿El gozo que sintió Pedro al ver a las 3.000 personas que se convertían? ¿O el gozo de Esteban de, a través de la situación que estaba viviendo, poder ver a Jesús? Yo creo que queda. Los dos son gozos inexplicables, diferentes, pero muy grandes, muy grandes. Me da cuenta que Esteban no vio su predicación como un fracaso, porque a pesar de que estaba siendo apedreado, a pesar de que estaba perdiendo la vida, él pudo ver a Jesús y que declaró que no se les tomara en cuenta, que les perdonara. Amén. Eso es lo que le acabo de decir, está en Hechos 7:56. Dios no mide el éxito por multitud, sino por fidelidad. Y la pregunta es, ¿cuál fiel estamos siendo a la gran comisión? Usted analícese y pregunte, ¿cuál fiel estoy siendo a la gran comisión, al mandato del Señor Jesucristo? El problema no es invitar a la gente a la iglesia, sino reemplazar lo principal por lo secundario. Invitar a la iglesia no es pecado. El problema es cuando la invitación reemplaza la proclamación. Nosotros estamos llamados a proclamar, ¿cierto? ¿Qué era predicar? Proclamar como un heraldo. Ese es nuestro llamado a predicar. Cuando se reemplaza la proclamación, la iglesia se convierte en el Evangelio. El creyente delega su responsabilidad y eso no debe ser así.
Todo creyente tiene una responsabilidad de cumplir esta gran comisión de proclamar como un heraldo. ¿Se acuerda que dice que no olvidar esa frase? Y tenemos el ejemplo que lo hemos visto muchas veces en la iglesia primitiva. Hechos 5:42 declara lo siguiente: todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ve que ni siquiera dice y predicar la palabra? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo todos los días en el templo y por las casas. ¿Esto es algo que estamos viviendo nosotros? Sí. Usted todos los días predica, todos los días proclama. Me refiero que, o sea, perdón que te equivoqué, no se está que cada vez menos. Esto es algo que nosotros debemos analizarlo. Lo que sí debemos entender es que nosotros no podemos predicar, escuchen bien, no podemos predicar un discurso magistral si no estamos aprobados delante de Dios. ¿Se notó? ¿Qué significa pastor magistral? Perdón. Magistral es algo grande, poderoso, algo contundente que marca la diferencia. No, y esa es la manera en la cual nosotros debiéramos predicar, pero para hacerlo eso debemos estar aprobados delante de Dios. Si no estamos aprobados delante de Dios, es imposible que podamos predicar un discurso de esa magnitud. Y Pablo lo entendió bien. Porque mire lo que dice en 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27 dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿qué decíamos que era heraldo? Grande. Proclamar como un heraldo. Proclamar. Y él dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo él? Que él, presentando el Evangelio, tiene que estar pendiente de que su vida esté aprobada delante de Dios. ¿Pero aprobada en qué sentido? En el conocimiento del Evangelio, en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de la palabra, para poder transmitir ese mensaje poderoso. En eso lo entendía él, que él debía vivir aprobado delante de Dios. No existe una buena predicación si no hay aprobación de Dios. ¿Qué es lo que requiere una predicación poderosa? Obviamente que depende del poder de Dios, del Espíritu Santo, pero requiere también de una vida rendida, escritura escudriñada, Espíritu Santo gobernando, temor de Dios y no de los hombres. ¿Usted cree que si el Espíritu Santo tiene poder para llevar el mensaje de salvación, con ese poder que él tiene, es lógico que si el Espíritu Santo está en nosotros, nuestras vidas no puedan ser gobernadas? La falta de predicación pública es muchas veces un reflejo de falta de relación privada delante de Dios. La falta de predicación pública muchas veces es un reflejo de falta de relación privada delante de Dios. La iglesia crece cuando el Evangelio sale, no cuando se anuncia entre cuatro paredes. El libro de los Hechos, nuevamente, el Evangelio, ¿dónde iba? A las plazas, a los caminos, a los hogares, a los perseguidos. Eso quiere decir que la iglesia nació en movimiento y no en comodidad. La iglesia nació en movimiento y no en comodidad. Y ahora la iglesia, ¿cómo quiere vivir? En comodidad, y mientras menos movimiento, mejor. La gran comisión no fue dada a edificios, sino a hombres llenos del Espíritu. Y quizás usted podrá decir acá: sí, pero es que la gran comisión fue dada a los apóstoles, ¿cierto? Y Jesús le dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Si esa comisión hubiera sido solo para sus 12 apóstoles, y la llenura del Espíritu Santo hubiera sido solo para ellos,
tendríamos que nosotros tener registro de que alguno de sus apóstoles llegara aquí a Chile a predicar, ¿no? Porque Él los mandó por todo el mundo. ¿Y ellos abarcaron todo el mundo, ellos 12? No. Entonces la llenura del Espíritu no era solo para ellos, ni la encomienda del Evangelio solo para ellos. Es todo para aquel que reconoce a Cristo como Salvador, que se hace parte de la iglesia, ¿cierto? Esa es la gran comisión. No fue dada a hombres, a edificios, sino a hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día nosotros? Menos ven a mi iglesia y más Cristo murió por tus pecados, resucitó y te llama al arrepentimiento. ¿Cuál es el temor de predicar esa verdad? Cuando el Evangelio se predica con verdad, algunos se convertirán, otros se ofenderán, pero sí o sí Dios será glorificado. Amén. La iglesia no está llamada a ser un centro de atención ni de entretenimiento, sino una base para equipar y enviar. Ese es el propósito por el cual nos reunimos como iglesia, a alabar, a adorar a Dios, escuchar su palabra, pero ser equipados para ser enviados. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Anótelo por favor, yo se lo voy a leer, 18 y 19. Mira lo que dice. Ezequiel capítulo 3, 18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Miren lo que dice la palabra. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Quizás usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver eso, pastor, con la predicación del Evangelio, con la gran comisión? Usted me dirá, sí, pero es que eso tiene que ver con el antiguo pacto. Eso no tiene que ver con el nuevo pacto, con Jesucristo, mejores promesas. O usted me dirá, pero eso ya no corre con Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué el apóstol dice lo que dice en la siguiente declaración de Hechos 20:24? Busque ahí o anote Hechos 20:24. Mire lo que dice, son 4 versículos que voy a leer. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Mira el 26. Por tanto os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Estamos ahí en antiguo pacto o nuevo pacto? No. ¿Y no se estará refiriendo Pablo a lo que acabamos de leer en Ezequiel? ¿De qué otra manera iba a estar limpio de la sangre del impío? Y lo dice, protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Mira el por qué. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo le estoy advirtiendo, estoy predicando, estoy diciendo al impío que se tiene que arrepentir. Estoy limpio de su sangre. No tengo condenación. ¿Podríamos decir lo mismo nosotros? ¿Has pensado alguna vez si hay sangre sobre ti que será demandada por Dios? La pregunta es, ¿quiénes serán salvos según la palabra? Dice los que perseveren hasta el fin, serán salvos. Y Romanos 10, versículo 13, ¿qué dice? Romanos 10, versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare
el nombre del Señor, será salvo. ¿Cuántos quieren que el mundo alcance salvación? Maravilloso, ¿cierto? ¿Cuántos quieren que sus seres queridos sean salvos? Todos. Lo que está diciendo este versículo es: el que crea de verdad va a invocar el nombre de Jesús. Porque para poder invocar el nombre de Jesús, según la palabra, hay que creer primero, ¿cierto? Para que el que crea pueda invocar el nombre de Jesús. Y todos queremos que todos sean salvos, sobre todo nuestros cercanos. Amén. Pero mira lo que dice el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Todos queremos que el mundo se salve, pero alguien tiene que predicarles. ¿Y quién cree usted que es el que tiene que predicar? Nosotros. ¿Usted es parte de la iglesia? ¿Usted es parte del cuerpo de Cristo? ¿Amén? ¿O ya no le gustó? ¿Ya no quiere ser parte del cuerpo de Cristo? Y el versículo termina diciendo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo invocarán sin haber creído, sin haber oído, sin que alguien les predique? ¿Se da cuenta la importancia? Ahora vamos a hacer la conexión, la importancia que es presentarnos delante de Dios aprobados como buenos siervos para llevar el mensaje de salvación de una forma poderosa. Y la Biblia también nos habla de personas que fueron reconocidas como buenos siervos. Tercera de Juan, capítulo 1. Voy a leer también unos versículos. Dice: el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, miren lo que dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera el alma de uno? ¿Cómo cree usted que nuestra alma prospera? Porque él le dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Siguiendo al Señor. Haciendo su voluntad, ¿cierto? Buscando el reino, buscando las cosas espirituales, acercándonos al Señor. Pues mucho me regocijé cuando vinieron, no cuando viniste. Escuche bien. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. No dice cuando viniste y me dijiste que andabas en la verdad. Dice cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo hablas la verdad. ¿Así dice? ¿Cuando lo buscaron? No. Dice de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, en oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Se da cuenta que andar y saber o conocer la verdad son cosas diferentes? Y el gozo de Juan era por el testimonio que daban los hermanos que Gallo andaba en la verdad. Dice que no tenía mayor gozo que este, que los hermanos dieran testimonio de que él andaba en la verdad. Filemón 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Escucha esto. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Qué le estaba diciendo? Que el conocimiento que tenía se aplicaba o se conocía en la participación, porque por eso estaba dando gracias, para que su participación en fe
mostrar el conocimiento que él tenía de Jesucristo, del bien, en la participación. Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Mire, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Mire lo que hacía Filemón, el amor que sentía por sus hermanos, que por ese amor él lograba confortar a aquellos que necesitaban. Qué maravilloso. Y segunda de Juan 1, versículo 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando, mire nuevamente, andando en la verdad, conforme el mandamiento que recibimos del Padre. Porque he hallado a alguno de tus hijos andando, o sea, discípulo, claro, un discípulo haciendo, activando. Buscar, escuche bien, ¿a cuánto les gusta adorar a Dios? ¿Les gusta adorar a Dios? ¿Sí? ¿Y usted sabe cuál es la mejor adoración? Buscar la aprobación de Dios es la mejor adoración que podemos entregarle. No estoy hablando de una aprobación en no pecado, estoy hablando de una aprobación de la cual Él nos manda. Aprobados delante de Él como obreros de que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra. De esa aprobación, buscar la aprobación de Dios es nuestra mejor adoración que podemos entregarle. Esto es tan importante que yo reflexionaba y pensaba ya, nosotros no deberíamos presentarnos ante Dios a cantar y agradecerle sin antes haber anunciado el Evangelio. Pero ¿están así, dirá usted? Sí, pues están así. Un ejemplo básico. Si usted a su hijo le dice, mira, no te voy a pedir nada más. Lo único que te voy a pedir es que hoy día hagáis la cama. Lo único que te voy a pedir es que hagáis la cama. Tu mamá, sí, yo te amo mamá, te amo papá. Y lo único que te voy a pedir es que hagáis la cama entonces. Y pasa el día y usted ve que llegó a la casa y su hijo no hizo la cama. Y cuando usted se encuentra con él, él empieza a cantar. Te amo mamá, te amo papá. ¿Qué va a pensar usted? ¿Me amáis? ¿Y por qué no hiciste la cama? Y a veces nosotros en la iglesia, te amo mi Señor, se acaban las palabras. Se te acaban las palabras porque ya predicaste mucho, entonces no te quedaron palabras, tanto que el día predicaste, anunciaste el Evangelio. Si es lo único que tenéis que hacer, pues, la gran comisión. Entonces, no tenemos responsabilidad, no escudriñamos la Escritura, no llevamos el mensaje de salvación, pero somos re buenos para decirle a Dios en la iglesia que le amamos, ¿cierto? Que sentimos su presencia. Igual yo pienso así humanamente, como que Dios podría decir nada, como hacemos nosotros. ¿Cómo chinito? y a lo mejor da risa, pero yo creo que es preocupante porque hay cosas que nosotros debemos comprender y tener en claro. Las acciones muestran más que las palabras. Amén. Así que es importante que nosotros podamos pensar esto. Señor, si yo te amo y quiero adorarte, lo mejor que puedo hacer es buscar presentarme aprobado delante de ti. Poder cumplir con esta encomienda. Fabián decía al principio, es una ordenanza. No es algo así como, si quieren, vayan y prediquen. No, ir es un imperativo que está ahí constante. Ir y predicar el Evangelio. Eso es lo que tienen que hacer. Y después que lo hagan y eso les lleve al gozo, a la alegría de poder sembrar una semilla, de poder ver que la oscuridad comienza a desaparecer, que eso los lleve a alabarme, a cantarme,
ver que en sus acciones, que en sus compromisos conmigo, yo estoy ahí, que nosotros podamos ver su respaldo. Y eso nos lleve a realmente presentarnos con un corazón agradecido delante de Él, un corazón contento. Le vamos a decir, gracias Señor, a lo mejor no me siento quizás digno de levantar una alabanza para ti, pero creo que hoy día hizo todo el esfuerzo por poder presentar a Cristo, por poder hablar, por poder anunciar el Evangelio de salvación. Y por eso nosotros podemos concluir que el Evangelio no es la iglesia, sino que la iglesia es el Evangelio. ¿Y sabe qué? La iglesia somos tú y yo. Amén. Amén. Y para terminar la pequeña reflexión, yo quiero que usted pueda pensar en lo que pasó con Felipe, porque hablamos de Pedro, ¿cierto? Esteban y Felipe. Felipe fue llevado donde el eunuco, ¿cierto? ¿Por qué fue llevado Felipe donde el eunuco? Porque había una necesidad de comprensión de la Escritura, ¿cierto? Y Dios vio que Felipe estaba preparado para explicarle. Y yo quiero hacer una reflexión. Quiero que usted piense el año pasado, 2025, ¿cuántas personas Dios puso delante de usted para que usted le anunciara el Evangelio? Piense. 5, Pero muchos rechazan. 4, 3, 2, 1, o a lo mejor ninguna. ¿Pero por qué esto es preocupante? Porque si Dios no el año 2025 no trajo a nadie delante de ti, o acercó a alguien, o te acercó a alguien para hablar del Evangelio, eso quiere decir que no estás aprobado delante de Dios para entregar un mensaje poderoso. Porque Dios no llevó a cualquier persona al eunuco. Él llevó a Felipe, que sabía que él estaba preparado, escudriñaba, ¿cierto? Estaba con esa pasión de predicar el Evangelio. Que nosotros no hayamos recibido la orden directa de Jesús de ir y predicar el Evangelio no quiere decir que no tenga la misma autoridad. Es la misma autoridad. Debería producir lo mismo en nosotros. Entonces yo creo que la reflexión es, en este año, que Dios por lo menos nos pueda mandar unas 3 personas, ¿cierto? Para que nosotros podamos entregar el mensaje de salvación. Si el año 2025 no te mandó a nadie, preocúpate porque necesitas escudriñar las Escrituras, necesitas estar aprobado delante de Dios, necesitas cumplir la gran comisión. La efectividad no está en el resultado, como veíamos, porque Pedro predicó y Esteban también. La efectividad no está en el resultado, sino que está en la convicción con la cual nosotros lo hagamos. Amén. Es muy importante que este año busquemos eso, estar aprobados delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra. Amén. ¿Cuántos reciben este mensaje?